Tendría que haber pedido preview porque ahora me estoy peinando. Hola. ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo las trata el día de hoy? Mal. Ah, ¿me preguntabas a mí? Che, no me escribió nadie por la heladera, ni por las fotos de los pies. ¿Por qué nadie quiere? Nadie quiere. Nadie quiere mis pies. Nadie quiere mis pies. Está bien igual, qué sé yo. Son lindos. Lo que se pierden. ¿Querés ver mis pies con medias? Bueno, a ver. ¿Para qué? No son tan lindas las medias de Digol, ¿eh? Has traído medias más lindas. Están lindas las medias. A ver. Talco ahí. Talco, amigas. Acá, a ver, pará. ¿No les gusta? Se ve estética. Son estéticas, ¿o no? Son unas medias divinas. Yo creo que a los amantes de los pies les gustan los pies delgados. Es delgadito mi piel. Cosa de que puedan entrar en lugares. Ah, bueno. Mi piel delgada. Mirá, bailarina, chicos. A ver. No, mirá. Es en peine. Mirá ese empeine, Mirá. Ojo. Hay ballet ahí. Ballet de mi madre. Bueno, acá estamos. Tenemos programa porque viene gente muy interesante. Recontra, sí. Eso me va a subir un poco el ánimo porque la verdad que tuve un día de mierda. ¿Quiénes vienen hoy? Pero voy a hablar del día de mierda que tuve primero. Ah, dale. Y voy a tirarle mierda a cada persona que... Ay, che, estar en palos en el programa es buena, ¿eh? ¿Sí? Sácate. O un bardo, vos tenés unos borseos, amigo. Sí. Pero es muy cómodo. Bueno, que después lo haga. Es cómodo, me quedé fuera de mi casa, tuve que llamar al cerrajero, pagué como 10.000 pesos. Pero un cerrajero. pará, yo te voy a decir algo. ¿Qué? ¿Te puedo decir Estás algo? vibrando bajo. Estás vibrando. Ese es el problema, ¿no? Estás vibrando bajo, estúpida. No, está primero que viene energía de mierda. Segundo, la próxima me podés llamar a mí. ¿Qué, sabés abrir puertas? La otra vuelta le abrí a Eugela Ribey, que le mandamos un beso, una estilista de aquí de la ciudad, artista visual, tatuadora. Y me mandó un mensaje un sábado a la mediodía, 10 de la mañana, ponele. Y yo me acababa de despertar. Y me dice, boluda, me quedé afuera. Estábamos charlando otra cosa y me dice, me quedé afuera de mi casa. Con una bata parezco un loco. Y agarra y literalmente parecía un loco, porque parecía que estaba con un traje de bueno. Sí, loco. Y le pregunté, ¿cómo es que te quedaste? ¿No tenés un palo que no sé qué? Y yo llevé un destornillador, le llevé el palo que quería y tenía la cerradura ciega. ¿Es lo que te pasó a vos? ¿La que se cierra sola? Sí. O sea, la que no tiene manija del otro lado. O sea, Claro, bueno, pero vos sacás eso y lo abrís. ¿Qué cosa? Sacás ese coso ciego y podés abrir tranquilamente. Lo que hizo el cerrajero fue con un ganchito, abrió, o sea, metió por la cerradura. Y ahí hizo track. Yo me voy a comprar un alambre. Es que, amiga, bueno, yo así abrí también. A mí me pasó una vuelta que fui a la casa de un músico de Capital, que no voy a nombrar. Pero bueno, estábamos en su casa y fuimos a comprar algo. Yo era chica. ¿Y te dejó encerrada en su casa? Me dejó encerrada, por eso no lo voy a nombrar. No, para nada. No, mentira, no, muy amable, muy amable. No, le mandamos un abrazo a Sergio Pángaro. Estaba en la casa, estábamos grabando unas cosas y él vivía por Constitución. Y yo dije, toda pendeja, fuimos a comprar algo para picar y cerré la puerta. Le cerré la puerta y quedó cerrado. Le dije, no, yo te lo voy a solucionar. Imagínate, además, el chabón tipo un señor y yo una pendeja tipo 17 años tenía. Claro. Y le digo, no, vamos a hablar con el portero. Conseguime un destornillador. Y le abrí la puerta. Con 16 años, ¿eh? Con 16 tendría. Con 17 años ya preparada para robar. Sí, ojalá fuese de eso. Pero la próxima vez sí, mi amiga, porque a mí me re gusta además, me hace bien. ¿Te gusta abrir cosas? Me gusta abrir cosas. No, me gusta ayudar, ser útil desde ese lugar. Como que desde otros lugares no soy muy útil. Y siento que también le pasa eso mucho a Amy Bielevich, me da la sensación. Como muy de la servicialidad. Pero es porque te crían de una manera, es tremendo. Tenés la cabeza cagada, te da placer hacerlo. Te da placer ayudar al resto. Sí. Sí, pero es una necesidad de complacer, de esa. Total, buscás más placer en el otro que en lo tuyo. En lo propio. Sí, capaz que no te arreglás vos ni en pedo las cosas a veces. Como que decís, lo tenés ahí. A mí la verdad que no me da placer. No, a mí me encanta. O sea, sí, si puedo, sí, pero... Olvídate, tipo, sí, ya voy. Entonces, a mí me encantaba. Estaba yendo con mi cajita de herramientas a arreglar. Entonces, tipo, no, vamos a probar esto. Y lo resolvía rápido. Bueno, yo igual ya aprendí, vi como el cerrajero hacía. Ya vi que tenía como un alambrecito, que tenía así, que decía track y listo. Y por eso, 10.000 pesos.
Está bien, fue más por su tiempo. Fue más por su tiempo, que su tiempo vale 10.000 pesos. Sí. Después yo, cuando pienso en las cosas que hago, yo ahora hice un dibujito antes, una comisión, una ilustración, Sí. las vendía 10.000 pesos yo también. Y lo que él tardó en 15 minutos, yo tardé 4 horas en hacer un Claro. dibujo. Parece que no. Pero bueno, son trabajos distintos. A ver, vamos a empezar por ahí. Pero Obvio, no, y además vos estás, o sea, es por lo cual nos da tanta cosa la crisis. Hola, Flor. sí. Y a ver, hagamos una pregunta. ¿Los cerrajeros ponen creatividad en su trabajo? Sí. ¿En abrir puertas ponen su creatividad? Para mí y todos los que sean, porque la realidad es que la mayoría de los reparadores... No te puedo creer. La mayoría de los reparadores... A mí poneme como reparador. Quiero un bigote como Mario. Sí, yo siento que soy Mario Bros ahí. Quiero un bigote como Mario Bros. ¿Me ponéis, por favor? Yo me quedo quieta. ¿No se pueden poner filtros? Quiero un filtro de barba para el programa. Le estás pidiendo milagros a Chucho. No podés hacer un... Pará. ¿Por qué te dejas la barba y listo? ¿No podemos hacer... ¿No podés hacer un video que ya tenga el filtro de la barba? Te acabas de bañar, estás como bronceada. ¿Qué tenés? Fue en la playa. Ah, soy la escalera. No, Se pero bronceó en la escalera. hay algo, no sé qué es. ¿Te estás enamorando? ¿Estás enamorada? ¡Ah! Está ¿Te enamorada. enamorás muy fácil, Flor? ¿Te enamorás muy fácil? Dale, Vení, vos contá. vení si querés. Vení, tenés ¿Sí o un no? buen ¿Estás día de enamorada pelo. o no? Siempre estás enamorada, bien. No te conoces no enamorada. Ok. Yo me Qué loco. conozco más decepcionada que enamorada. Última. Ah, ¿en serio? Qué lindo enamorarse de muchas personas. Yo sentía que sí, pero me parece que me estaba engañando. Yo pensaba que sí. Pero también, no creo, digo que pero no sea posible, digo que yo no. No enamorarme, pero sí gustarme. Que me gusten muchas Estoy personas a la vez. enamorada de A mí me todo, gusta mucho de el todo, video de todo. de Sailor Moon que dicen: ay, soy una coqueta, estoy enamorada de 2 muchachos. ¿No lo tienen ese video? Sí, ¿La yo lo tengo. pueden buscar, por favor? Sí, yo lo tengo, obvio. Bueno, volviendo al tema, nada. No, sí tiene creatividad el trabajo de los reparadores en general, porque tienen que encontrarle la vuelta a las cosas y muchas veces terminan chapuceando un poco, el atarlo con alambre a veces y eso, a veces tiene una dosis de creatividad. Buena creatividad, muy bien. Sí, porque es como tipo, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, vamos a encontrar las distintas alternativas. Ok. Puede Bien. ser creativo o no. No. No, pero lo tomo, ¿eh? Yo Sí. por eso preguntaba, porque desconozco realmente. No, a mí que me encanta arreglar cosas y todo, es como tipo, a ver cómo puedo hacer para que esto pueda. Ah. Déjame pensar. Ay, bueno, hijo de puta. A ver, ponelo más grande. Lo puedo ver más, quiero verlo mejor. No, eso es. Se nota que Chucho te quiere más. Este después. que no quede, boluda. Te pido que no quede. No, Porque el mío no me tampoco. favorece, no me El mío favorece. tampoco. Es increíble realmente. Me da Pero me da es el poco, disforia el mío. es el poco de dignidad que tengo. El mío me da Bueno, disforia, se así que- saca. Se saca todo. Se saca ya mismo. Aprobado, Chucho, pero no queremos volver a verlo. No. Eh, Hola, amigas, ¿cómo están? No. No, pero si te dijo que no, la nena. de última, una chica mecánica de última. Claro. Con unas buenas gomas. Vos podés ser el almanaque, mi amor, de mi taller. ¿La qué? Puede ser el almanaque de mi taller, mi amor. Sí, me gustaría. Yendo, Me En un gustaría. momento, Laberinto hizo tipo un calendario, Calendario de. tipo almanaque, claro, pero de trolos, tipo con trolos. temática. Con temática Sacaban trolo. fotos, sí. Me encanta. Muy bueno. Me gusta participar. Dos viejos somos. Hacían, sí, almanaque, sí, con temática. ¿Con qué temática? ¿Con qué, amiga? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos a invitadas de lujo, como por ejemplo alguien que va a volver, porque nos gustó tanto su presencia que le exigimos que vuelva. Yo no estuve cuando vino, Bueno, así que... estuviste, así que le vas a conocer a nuestro gran amigo fiorentino, Rey Trans. Recientemente estrenó un videodanza de Cuerpo y Placer, no humano, en el cual participa en la dirección y bueno, va a contar un poquito de eso, un poquito de todo. Es una persona, una luz, o sea, realmente se puede hablar de todo con esta persona. Me encanta. Muy, muy iluminado. Y gran amigo. Después tenemos a Shitstem, ¿lo pronuncié bien? Shitstem. Shitstem. ¿Cómo? Shit. Shit. Shitstem. Shit.
La rapera marplatense estará presente en el Festival Unidad, que hoy al miércoles 20 del 12, desde las 19 horas en la comunidad ferroviaria de Tolosa, que yo voy a ir. ¿Ah, vas a ir? Sí, voy a ir. ¿Vos? Yo voy con Estefa. ¿Venís? Sí, yo voy a ir con ¿con quién nuestra más? siguiente invitada, que es Mother Lauren Tropicalia, que es Me referente de la encanta. escena ballroom. Bueno, nos vemos allá. Sí, podemos incluso todas en patota. Cualquier cosa Eh, que necesites. ¿Puerta que se me cierre? Yo estoy. ¿Puerta que se te cierre? No, estoy a 2 cuadras. ¿De ahí? Y claro, una vivo a 2 cuadras. Si me hago caca y tengo ganas de ir Claro, a un baño más, claro, más si te haces privado. caca, podés irte a hacer caca a casa. Me encanta. Yo hacía eso con un amigo. ¿Ah, sí? Fran, te mando un beso. En la fecha siempre, por lo general, en los lugares que tocábamos, quedaba cerca la casa de él. ¿Fornica? No. Ah. Fran Fornaroli. Ah. Le mandamos un abrazo. Íbamos a todo lo que es al baño de él cuando tocábamos en lugares. Era como, Fran, ¿me llevas a tu casa? ¿Tenés papel? ¿Tenés papel? No. Sí, da cosa ir a baños públicos, o sea, baños tan concurridos. ¿Qué pasa? Que entre así, chicas, esta es producción en vivo. ¿Qué pasó? Tenemos un móvil de Capital con Claudio Cardoso, que es periodista, para hablar sobre la marcha. Ahora mismo, es ahora o nunca. Ok, sí, lo había visto, pero bueno. Ahí le avisamos cuando está enganchado. Gracias. Dale, joya. Ok. Bueno, voy a ir con mi gran amiga Mother Lauren Tropicalia, que va a estar acá a partir de las 17:30. En realidad va a estar antes, no se pusieron 17:30, pero lo tomamos también. Es referente de la escena ballroom de Argentina. Es una persona, Zarpado, sí, me habías contado. Es Sí, una persona sí. muy importante, o sea, para mi parecer es referenta en muchos aspectos. Ha abierto y ha básicamente mostrado el camino a muchas personas que hoy practican, viven de ballroom. Así que también vas a meterle a ella. Bueno, ya Y estamos estamos en en comunicación. contacto, Sí, con Claudio Cardoso, móvil desde Capital, que bueno, está habiendo una movilización, primera movilización después de todo lo que ya está ocurriendo. A ver, hola Claudio, ¿cómo estás? Te habla Inés y Tini. Bien, aquí estamos en esta jornada que es especial, ¿no? Por eso de las distintas movilizaciones aquí en la zona de Belgrano y en la calle Piedras junto a la Diagonal Sur. En este momento acaban de llegar distintas organizaciones sociales aquí en Tesina y están ganando de a poquito lo que es en la calle. Atención con esto porque en este momento se está ganando la calle, que no es un dato menor, porque hasta ahora los manifestantes estaban sobre la vereda, así que hay que tenerlo en cuenta. Bárbaro. Tremendo. Tremendo. Yo digo bárbaro, che, como si fuera algo. No. No sé qué preguntar al respecto porque. No sé si nos se escucha. Bien. ¿Nos está escuchando? ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos ahí más o menos, pero te escuchamos. ¿Cuál es el clima que hay ahí en la marcha? Ok. No se escucha nada. Bueno. Lo intentamos. A Estuvo ver. bien igual, por lo menos para saber un poco el contexto. Da un poco de miedo. No. No se pudo. Bueno, gracias igual producción por intentarlo, estuvo lindo. Sí. La verdad que me pone un poco nerviosa estas cuestiones. Sí, cuando sé que- me dio ansiedad automáticamente de No. escuchar, o sea, me dio ganas Sí. de estar ahí realmente Sí. y al mismo tiempo también... Miedo. Me da miedo, sí, Sí. es... No estoy psicológicamente preparada hoy para capaz de escuchar un móvil, Claro. Perdón, lo digo acá en vivo, sinceramente. Gracias igual. No puedo. Sí, obvio, me asusta. Sí, bueno, sí, ¿qué pasó? Quedamos perturbadas después del el ingreso. Ok. Igual no. ya podemos ir a una pausa y si quieren en privado me justifico un poco mejor. Pero bueno, si querés vamos a unas pequeñas músicas y... Vamos a abandonar el móvil. ¿Y qué? ¿El móvil? ¿Pero está el móvil? No, pero es una forma de decir abandonar el móvil. Ok. Sí, bueno, sí, igual recordar que está la movilización en Sí, Capital eso sí, Federal. eso es importante. Una de las primeras movilizaciones después de la asunción de este gobierno. Y ayer recordábamos que la ministra de Capital Humano había una cuestión punitivista en relación a las personas que participaban. Justamente se decía que no iban a cobrar los planes sociales quienes participaran de la movilización, Sí, entre esa otras amenaza tantas fue muy cosas. fuerte. Realmente es a 22 años del 2001 es bastante fuerte estar viviendo
situaciones similares, pero digo similares porque son iguales pero peor, realmente. Sí, absolutamente. Así que nada, vamos a Sí, ir a incluso un... hay controles, todo. O sea, hay gente que si te ve con alguna herramienta, algo que pareciera que fueras a manifestar, te llevan, te detienen. Por eso, sí, no, o sea, está justamente... realmente- Sí, vuelven a usar como el artículo que también dice que la gente tiene libertad de circular. circulación, sí. Claro, entonces ahí está... Se excusan volvieron, con eso. Sí, pero volvieron como esos discursos y bueno, nada, vamos a ver cómo sigue esto, cómo avanza la tarde de hoy. Le agradecemos a Claudio por el móvil, que es un trabajador de C5N de Ay, Crónica, sí, qué lástima y que no. también de aquí de Radio Provincia. Sí. Pero bueno, sabemos que son complejos. Primero, los móviles en general son complejos y un móvil en ese contexto de marcha también lo es, pero también podemos tal vez hablar más tarde con él, no necesariamente como un móvil, pero sí que nos cuente un poco qué Claro. estuvo pasando o qué pasa en la marcha. Total, perfecto. Eso me gusta, ¿eh? Tipo ya más un poco... Bien. sí. Exactamente. Escuchemos un poquito de música, si y te ya parece. volvemos, sí. Nunca coincidimos en nada esencial. Lo que digas siempre va a estar mal. No te voy a mentir, para mí vos sos de manual. Lo que digas siempre va a estar mal. Los días que se van son más cortos. Cada vez puedo menos todo. Yo soy más feliz y mucho más triste que antes. Hay que arte. Me estoy yendo y volviendo, todo pasa al mismo tiempo. La melancolía me supera, es puro simple azar. Yo pedí todo esto y ahora quiero devolverlo. Puedo tenerte conmigo aunque todo sea un lío. Los días que se van son más cortos. Cada vez puedo menos todo. Yo soy más feliz y mucho más triste que antes. Hay que arte. Cuánta obscenidad en lo que mostras. Me pregunto si algo de esto es real. Perder es mi nueva personalidad. No tengo nada que dar y es mi habilidad. Romper lo que me das, esa es mi habilidad. Romper lo que me das, esa es mi habilidad. Los días que se van son más cortos. Cada vez puedo menos todo. Yo soy más feliz y mucho más triste que antes. Hay que arte. Yo soy más feliz y mucho más triste que antes. Hay que arte.
Primavera todo el año. Para Año Nuevo. No rompan, Nada. Mejor, únanse. Unámonos. Feliz 2024. Les desea La UNE. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, Bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Encontrá más información. Compartimos todo en Twitter. @LaUneOK. La educación necesita de buenos caminos. La producción necesita de buenos caminos. El acceso a la salud también necesita de buenos caminos. Por eso la provincia de Buenos Aires pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @LaUneOK. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida. ¿Estás en la UNE. En la UNE. She said I don't spend time like I really should. She said she don't know me anymore. I think she hates me deep down. I know she does. She wants to erase me. A couple days no talking. I see my baby, and this is what she tells me. She said, I keep on running, and nothing works. I can't get away from you. Now, I keep on ducking, and nothing helps. I can't stop missing you. Yeah. It's like I'm her new nightmare. She ain't escaping. It makes me feel a bit complete. Knowing someone you love don't feel the same way about you. Memories they soon delete. A couple weeks no talking. I see my baby. I missed you so damn much. Hey, I wish we could start over. I told my baby this what this tells me. She said, I keep on running, and nothing works. I can't get away from you. Now, I keep on ducking, you nothing else. I can't stop missing you. Yeah, 'cause I'm in the magazines, on the TV. No matter where you are, you might hear me. I'm in the magazines, on the TV. No matter where you go, you might see me. I'm Yeezy. She
said, hi, I'm Maria. No, you an angel, you wave high to Aaliyah. I got a show in Korea, they built a new arena. Why don't you come and watch it, tear the whole scene up? I know I seen you before, but don't know where I seen you. Oh, I remember now, you're something that I dreamed of. Don C, she cool, but don't let her cream her. Monica Lewinsky on the dresser, take it to the cleaners. Sure enough, a week later, I'm an extra love. And everybody knows she mine, so she extra plug. Every bouncer, every club, show her extra love. We just praying the new fame don't get the best of us. But all good things gotta come to an end. She let it go to her head, no, not my Rhea. The height of her shopping was right as blocking me. I couldn't get my shit out anyway. I hope you diarrhea. I keep on running, and nothing works. I can't get away from you. Now I keep on ducking you. Nothing helps. I can't stop missing you. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Es un Es un montón. Tengo mucha sed, bitch, I need a water. Si me quedo sin él, tengo billetes de 100. I got 3 more days hasta que me muera. No quiero tu fame, quiero tu campera. Tengo mucha sed, bitch, I need a water. Si me quedo sin él, tengo billetes de 100. I got 3 more days hasta que me muera. No quiero tu fame, quiero tu campera. Tomo mucha agua, la tiro en la visera. Se hace mucho calor, tengo plata en la ladera. Ya se me derritió, ya no tengo el plus que quiera. Si pido por favor, bitch, I don't know why. Solo toma agua, H2 zona. Me pide nota, baja por PayPal. Compro el Mario Kart, ese Pancho no taguea. Tiene la puerta en Corea, con Taichu fumo una vela. Bitch, I'm out, estoy afuera, switchy. Got your sauce, yeah. Every walk, estoy cansada y quiero más. I'm so high, no contesto, call me twice. Bitch, I'm out, ey. Recién me levanto, ya no tengo tanto. Me pide y le canto, puta no te aguanto. Swishy, I got no time for snitchy. Me llegan los bichis, sushi como fishy. Tengo mucha sed, bitch, I need a water. Si me quedo sin él, tengo billetes de 100. I got 3 more days hasta que me muera. No quiero tu fame, quiero tu campera. Tengo mucha sed, bitch, I need a water. Si me quedo sin él, tengo billetes de 100. I got 3 more days hasta que me muera. No quiero tu fame, quiero tu campera. Soy su primo más boxer, su primo me conoce. Yo la quiero a mi taxi, sí. Me piden fotos solo porque sí. Esos trappers están comiendo DVD. Yo facturando shawarete for free. Tengo mucha sed, bitch, I need a water. Si me quedo sin él, tengo billetes de 100. I got 3 more days hasta que me muera. No quiero tu fame, quiero tu campera. Tengo mucha sed, bitch, I need a water. Si me quedo sin él, tengo billetes de 100. I got 3 more days hasta que me muera. No quiero tu fame, quiero tu campera. Ey, water. Esto es Gravedad Cero. Con Latini, Mauri Y un montón de cosas más. Gravedad Cero. Por la UNE. Por la UNE.
el baile del vientre no es para cualquiera. No, la mi danza amor. del vientre. Te acabo de hacer un video en cámara lenta, regia. Lo único que sonaba como si tuvieses una sonaba tipo... ¿Qué te pasó? Como que me duele acá, hace tanto ese A ver, esos abdominales. bailecito. ¿Qué abdominales? ¿Tenés abdominales? Abajo hay abdominales. ¿Tenés abdominales? Estoy flaquita nomás. Ahí ya. Hola, ¿A qué se lindo. debe ese zoom? Hola, lindo, ¿cómo estás? Mirá estos poros. ¿Están No, bien? está bien, está bien. Yo me puse la A bata, ver, pero mirá. porque estoy Yo no tengo base, nada en la cara. Estoy rara de pelo. Está bien el poro. Está bien, por estar ¿Querés hacer más zoom? Hacé, ¿Y la luz? ¿Te la bancás? Hacé más zoom. Sí, sí, sí. A ver, ¿Puede? ¿te animás? Yo me quedo acá. Hacé más zoom, no hay problema. Creo que no puede. Sí, sí, sí. Está haciendo. Mirá. Ah. Mirá, boludo. Me la banco. Me la banco. Mirá. Yo lo que no me banqué fue ese mate Mirá. que me dieron todo frío. Pará. Te estoy hablando a vos. ¡Ah! Uy, ahí ya se ven las bolsitas. Te estoy hablando a vos, ciudadano de la ciudad de La Plata. vos. Ciudadano bonaerense. Que apostaste a un proyecto distinto. Que apoyaste. Vos, clavel del aire. Te hablo a vos, clavel del aire, que te quedás pegado parasitario, le robás la personalidad a la gente. Hijo de puta. Tenemos un invitado en piso que se lo robamos a. Mira, se lo robamos a la gente de la cúpula. Que. Me gusta este utilísima satelital que No, han hecho es con increíble. Fantasmín, se llama. No sé, como una cosa así le he puesto. Sí. Tiene una medida de gorro, eso quiero Yo quiero que sepan que yo lo Y esa yo medida veo. no está limpia. Quiero que también lo sepan. Yo no la olía esa medida. Y eso que te ¿La reté que olés? lo hagas. ¿La olés? No, yo te reté a vos. Dale, olela. No, Si yo vos la te- olés, yo la huelo. Bueno, pasame. No, tenés que pararte. Porque ¿qué lo vas a andar moviendo, pobrecito? A ver. Para mí eso no está limpio. No me huelas. No me huelas. No sé de qué lector podría ser. A ver. No, huele a húmedo nada más. Bueno, es una media que no se secó bien, quedó en el lavarropas. Exacto. Bueno, ahora vamos a jugar a... No está mal, o sea, ¿vieron? Lo que sí tengo... Hoy tengo jopo. Hoy tengo el jopo más jopo. Mira, El jopo bien peinado. peor, ahí sí, ahí sí se complica. A ver. Ahí los pelos están locos. Sí, absolutamente. Pero va bien, es una Igual, una- a una ver, buena para locura. tener 22 años estoy un poco medio, pero bueno. Si tuvieras 22 años estarías bastante mal. No, ¿cómo voy a estar mal con 22 años así? ¿Vos decís? Para tu edad real, que no vamos a hacer las tontas, no. vos tenés 22 años, pero para tu edad real estás muy bien, pero para tener 22 años estás muy mal. ¿En serio? Sí. ¿Estaría No, muy mal si tuviera...? Que eso- Pará. para mí No, mis estoy siendo facciones exagerada, engañan. Mis estoy siendo facciones exagerada. engañan. Estoy siendo exagerada, no estás muy mal. Simplemente no pareces de 22. Solo eso. Ah, ok, bueno, eso es otra cosa. No, mi no, no, amor. no, perdón. Eso es perdón. otra cosa, mi amor. No, estás muy bien. Solamente que de 22, si fueras real, Sí. no estarías Eh, al top de 22. Tenemos retrasados a los invitados, ¿no? Así parece. Pasa que nada, el colectivo falló a nuestro gran amigo. No pasa nada. ¿Tenemos al invitado? No, ¿Qué porque tenemos? ¿Querés pasar? Vení. Acércate con el fantasma. Hola. Fantasmano. Ah, mirá, me tengo que pegar ahí. Poneme Compartan- poneme los tamborcitos. Sí. Hoy me vine más canábico que nunca. Mirá la remera. Ahí va. ¿Cómo Ah, anda? ponelo al- La verdad al- que muy bien. a Fantasmano. Yo me di cuenta que tengo que empezar a venir con buzo. Papá. ¿Por qué? ¿Por qué con buzo? Ah, porque Porque prende el aire re fuerte, Latini. Sí, Yo está estaba re prendido picante. cuando vine, ¿eh? Sí, pero a vos te encanta. Sí, yo no lo toco a veces, ¿eh? No, pero vos tenés. Volá, vos estás caliente. Mi amor, estás muy caliente. Eso sonó. Suele ser así, sí. Sí. Solés estar en ese estado. Caliente, sí. Caliente. ¿Ustedes también les pasa? ¿Le sigue pasando? Yo hoy Como me si puse tuvieran 15 un jean, años. sí, que me ajusta todo, me siento recaliente. olor a bola. Sí. Ah, No sé si tanto, che. Y sí. no. Me bañé. No, eso no me cabe duda, digo, pero cuando uno usa cosas apretadas y hace calor, Sí, hace calor. Eh, Le pifié con la vestimenta. hay olores. Y hay gente que le gustan mucho los olores. Bueno, para todos los gustos, claramente. A mí me gusta. ¿A vos te gustan los bañarme. olores? Me gusta tener el archivo. ¿Y te gustan los olores en general? No, por lo general no me gustan mucho los olores. ¿Querés que se bañen? No.
Me gusta, la verdad que cada vez soy más bisexual, entonces me pasa que... ¿Qué es esta ventilación? Que si me cae bien, no importa que huela a culo. No. Por lo general, si alguien me gusta, me termina gustando sus olores, digamos, pero Ajá. tampoco me gusta que la gente esté mugrientísima, digamos. Claro. Pero ¿Sabes que a tampoco mí me también? gusta la gente muy limpia, ¿eh? No, sí, No un me límite. gusta como tipo... Bueno, pero vos sos confesa. ¿Confesa? Sí, se confesó que no, Ah. que no le gusta bañarse esta chica. No, pará, no. Lo ha dicho. Disfruto bañarme, A ver, pero, ¿y vos cuántas veces te bañas pero por también día? disfruto de no bañarme. ¿A vos te gustan Yo la cuido el gente con agua. olores? ¿Te gustan los olores? ¿O Me también? gustan los olores frutales. ¿Está mal? O sea que si hay un olor a culo frutal, ¿te gusta? Si es un... Sí, porque viste que... Hay personas que... ¿Cómo sería el olor a culo frutal? Sí, viste, pero hay gente que no sé, yo siento que, Tiene por ejemplo... unas notas de durazno. Comenten. Un culo Yo- frutal de duraznito. Yo siento que, por ejemplo, las rubiecitas que son re chicle, por ejemplo, siento que cuando se largan pedos son con olor a frutilla. Te Onda, juro las que no, milipili. Por Sí. lo general es todo lo contrario. Sí, ¿viste? por lo general todos son lo contrario, pero digo, tienen esa apariencia. Mirá. Como una A mí me frutilla gusta media mi olor podrida a igual. chivo. Boh. Pero huelo bien ahora. ¿Querés? Oleme. No, mirá. no quiero. Olé, huelo. No. No huelo a chivo, mirá, No, huelo a perfume. no. Oleme. Te vuelves a media, pero bueno. Oleme. Huelo a perfume, Oleme. boludo. Describí. Huelo a desodorante. Oleme, amiga, no me ¿Chuparías una querés. axila? Depende de quién, sí. O sea, pero si te gusta esa persona y te gustan sus olores, ¿le chuparías la axila? No es algo que me nace hacer, pero si la persona me pide que le chupe la axila, se la chupo. Ah, mira, a mí sabes que me ha pasado Sí. últimamente que ni disfruto tanto el aroma de la persona que me gusta que Le querés chupar la axila. le quiero chupar todo. Claro, sí, no, pero no. Como que me gusta todo, ¿viste? Entonces como que quiero... ¿Qué es esta temática de repente? estamos ¿Le tirando. chuparías la axila a la persona que te gusta hoy? Contanos al 221. ¿Vos le chuparías la axila a la persona que te gusta? Sí, lo disfruto un montón. No sé, tiene algo, boludo, porque que siento que ahí se conserva todo el aroma de esa persona. Yo te digo, Esto se está desvirtuando muchísimo. yo no sé, o sea, siento que estoy medio en el diván de terapia, porque me Claro. enteré en un... Este ruido soy yo, Ah, soy bueno. yo peloteando. No sé, o sea, yo no, si alguien me gusta por lo general... ¿Qué preferís, una axila o un pie? Es muy buena esa pregunta. Un pie. ¿Un pie? Sí, creo Ah, que bueno. Más jugado. ¿Vos preferís una axila No, o un no pie? me parece más jugado el pie. Una axila. ¿Una axila? ¿Chuparías una axila antes que un pie? Estamos hablando ¿Preferís así- una axila o un pie? Me parece muy buena pregunta para los invitados. Depende igual. Si ese pie está recién salido de una pileta, por ejemplo, ahora que estamos Claro. en pleno veranito, y capaz que... Estás con una chica que te gusta, fueron a pasear al parque, estuvieron toda la tarde tomando birra, pasando la bomba, fumándose uno. Van a tu casa, pinta esa y de repente te pones a inspeccionar ahí y ahí tenés que elegir un pie o una axila. Yo creo que los dos, si voy a andar chupando. Y sí. Estoy con esa. Ahí. Pero. Me sumo a la narrativa. Pero he chupado más pies que axilas. Mirá. Yo no he Esto chupado es too pies. much. No he chupado pies, creo. Yo capaz una vez, pero... Mira, A mí la persona que me gusta mucho... te mandamos para el bloque cultural, te trajimos. Sí, me gusta. Es interesante este No, y está bueno que bloquecito. ventile alguien más, porque siempre ventilamos Sí, nosotros. Claro, ¿cómo claro. ventilan ustedes esa parte? Sí. Obvio. Bueno, para. ¿Yo qué estaba diciendo? Ah, que bueno, me está pasando eso, que me gusta mucho su olor y lo disfruto. ¿A qué huele? No transpira él, Ahí va. no transpira. Tipo, y no tiene, o sea, tiene olor, pero tiene el olor que se pone perfume y es... ¿Qué pasó? Pusieron gente chupando patas, me parece. Acoso. ¿Cómo se llama este tipo? Claro, sí, porque es Ay, no. Quentin. Quentin Tarantino. ahí ¿Que a está, Quentin no me Tarantino le salía. gustan los pies? Se ve que Sí. sí. Tiene ¿Quién sabía ese un dato? ¿Vos, fetiche. Chucho? Tiene un fetiche. Ah, en las Realmente. películas siempre muestra los pies. ¿Vos, Chucho, sabías ese dato? No, esa era Agus. Era Agus, claramente. Agustina. Bueno. Yo creo que ¿El fantasma qué onda? el fantasma que elige. Estoy haciendo. A ver. Mostrame unos piecitos. Bueno, paren, fantasma te no damos- tiene boca, así que- Discúlpame, mi amor. Discúlpame una cosa. ¿Sí? Pum, Te vas, en la a te vas a tener que ir porque tenemos al invitado en piso, al otro ¿Ah, sí? invitado. ¿Ya está? Sí, muy ya bien. está. Que entre el invitado. ¿Que entre ya? Que entre ya, sí. Bueno. Que entre. Yo me voy a quedar acá con él. Con fantasmano. Bienvenido. Ah, está subiendo, bien. Bueno, si querés Agus, bueno, Agus ya no está ahí, pero sí, decirle que venga directamente, ya tenemos a Si nuestro quieren, pará, invitado. si está subiendo, ponemos un tema y ahí enseguida estamos con Fieren. Dale, un temita. Dale.
Caminando por la calle, las nubes me recuerdan a ti, porque así tú me nublaste y ahora llueve siempre aquí. Tal vez el daño no te diste cuenta, pero pagué por ti más de la cuenta. Y aunque es extraño que no estemos cerca, es mejor. Porque aunque no lo decidiste, dejaste marcas en mi corazón. Y sin pensarlo me jodiste. Nunca supiste, nunca te importó. Porque aunque no lo decidiste, dejaste marcas en mi corazón. Y sin pensarlo me jodiste. Que tú no sepas más que no pasó, que no pasó. Tal vez también tuve la culpa por querer disimular, porque asumí que con el tiempo ya no dolería más. Tal vez el daño no te diste cuenta, pero pagué por ti más de la cuenta. Y aunque es extraño que no estemos cerca, es mejor. Porque aunque no lo decidiste, dejaste marcas en mi corazón. Y sin pensarlo me jodiste. Nunca supiste, nunca te importó. Porque aunque no lo decidiste, dejaste marcas en mi corazón. Y sin pensarlo me jodiste. Que tú no sepas más que no pasó, que no pasó. Y sin pensarlo me jodiste. Que tú no sepas más que no pasó, que no pasó. La UNE. Con pelo pincho y mate en la terraza. ¿Qué más querés? Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología, 11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar/salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agendá nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitas. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @la UNE OK. Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua.
ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gustan los medios de comunicación, el Instituto Superior de Formación Técnica número 8 te ofrece Tecnicatura Superior en Locución, Tecnicatura Superior en Producción y Dirección de Radio y Televisión y Tecnicatura Superior en Operación Técnica de Radio y Televisión. Para más información www.is8.com.ar o búscanos en Instagram como Instituto 8LP. Instituto Superior de Formación Técnica número 8, público y gratuito. Sumate, te estamos esperando. ¿Nos vemos? Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Nos vemos. Nos vemos. Gravedad cero. De lunes a viernes. De 15 a 18. O cuando se te ocurra ponerlo. Vos Flota. flota. Bueno, ¿qué está pasando acá? Hemos vuelto. Sí, hemos vuelto. Hemos vuelto y hemos... Nos cortaron del aire porque hablamos mucho de patas. De patas. Pero quiero seguir hablando de eso, porque aparte Sí, porque no aprendemos. no aprendemos y porque me gusta hablar de eso y porque aparte también vino un invitado que no tiene... ¿Cómo se dice cuando...? No, ¿pudor? Pudor. Bueno, No, pero tampoco es pudor la palabra. ¿Filtro? Filtro, no, filtro sí tiene. Bueno, bueno, no me sale la palabra. Pero bueno, presentémoslo porque si no... aparte vino corriendo, tomándose colectivo, ahí, Sí. se ve que se relajó mucho con sus vacaciones. Ponchémelo a este querido, a este personaje tan querido. Ay, cuánto color. Con ese color. Sí. Ese Buenas gafas, Gracias, celeste, muchas un gracias. rosa fucsia bien fuerte. Un cambio de look hace Un poquito. cambio de look. Mirá cómo te aplauden. Mirá cómo te ama el público. Bienvenido por segunda vez. Muchas gracias. Es ¿Cómo un es- placer. Hace un montón que no nos vemos, creo. Hace un montón, Michi. Al final nos vemos cada vez que estamos en la radio, básicamente. Sí, pero vos sos un chico muy ocupado. Sí, pero vos también, mi amor. Sí. Me podés pero mandar y no me mandás tampoco. Yo quedé en el medio, che. Literal estás en el medio. Pero bueno, Bueno, acá estás. acá Acá estás. estamos. Te diría, de hecho, después de seguirlas, a quedarte y después nos La vamos seguimos. a charlotear, pero tengo responsabilidades. Ah, encima me corre. Bueno, sí. bueno, ok. Pero bueno, ya terminó tu año laborístico. Ya terminó, Ya pasaron sí. cosas muy buenas, pasaron cosas muy lindas. Sí, hermoso. Sé que sí, ahí sí. como hubo un cierre con algo que vos le habías puesto mucho de vos. Sí, bueno, lo último fue la obra con Furia Teatro. Hicimos Todo este maldito suelo está gritando. Y nada, fue una propuesta increíble. Bueno, los chiquis estuvieron acá hablando muchísimo de esto, pero yo también quería como dejar mi aporte desde lo ¿Habían importante. venido? Sí, ¿eh? ¿Nosotros la entrevistamos? Claro, vino la Baby y vino Eli. ¿Vos también estuviste en esa gestión? Ay, amiga, no, yo no te puedo creer. Pero estúpida, Pero ¿no no te ves diste cuenta que se historia vos? juntaron todos los trolos. Ah, no, O sea, no, vos no. invitás a todos los trolos al programa y después todos los trolos van a hacer No, ya, algo. Estaban todos ahí. no hablamos más, vos y yo, ¿eh? Se terminó acá nuestra amistad. Encima no fue. O sea, sí, va a Encima quedar bien no con fue. un montón de El gente. tupé, claro. el Iba a ir, tupé. iba a ir. No, no me importa. No me importa, ya ahora nada es válido. Es que ahora estoy conectando, claro, bueno. Pero en la nota de Baby hablaron de mí. Ah, él sabía. Te mencionó. Sí, vos me trajiste Qué vos. tóxico, ¿eh? Re tóxico. Pero ¿cómo te nombró? Rey Trans, dijiste vos. Y me nombró en dirección de arte y vestuario. Conexión, amor. No, pero pensé que trabaja todos los días acá. Ella ya Claro. no está acá. No, ya ella no en realidad, está acá. ella está tomada por un clavel del aire que Sí, tomó, en otro plano. tomó su exoesqueleto y en realidad es un clavel del aire. Te juro que sí. que igual, encima me mandaste al frente. Ese día, sí, bueno, sí, suelo hacerlo, pero escúchame, no había conectado, Es como que, como no te presentó como Fiorentino, no sé, ¿viste? Sí, creo que dijo, no importa, Micha. El punto es que te acabas de enterar que sí, fui parte de ese teje hermoso. O sea que si yo iba a esa obra me iba a enterar ahí que vos eras ahí parte te de ibas a eso. enterar. Y ayer que vino Eli que tocó.
Que a ella no lo nombraron. A ella. Porque Claro. No, porque no hablaron, creo que no habló tanto de Liam. Claro, la porque baby realmente- dijo, no la mencionó, y ella me dijo, ¿puedes creer que la puta no me mencionó? No, De chiste, pero igual. claro, sí, no, es verdad. Y nada, ahí entendí que ella también estaba en la obra, y fue Ahí como, ok. O sea que vos también. Bueno, listo, hermoso repunte que me perdí. Pero se repite. Sí, por supuesto. Esto fue un estrenito como para decir, bueno, tenemos esto. Y también para convocar, porque bueno, como contó Baby, es un poco, si no me equivoco, la primera obra de teatro que trae la historia de las compañeras travestis y trans al teatro, al guión. Así que es un acontecimiento importante en la ciudad de La Plata, digamos. Sí. Yo estoy muy orgulloso de haber podido formar parte. Así que sí, fue un estrenito de cara también a ver, de tener el visto bueno de las compañeras también, ¿no? De ver qué les pareció, de ver si realmente se pudo construir algo potente, ¿no? Desde la furia, que es el guión que armó Mar. Bueno, Mar sí se lo mencionó, Sí. que nada, ese guión es increíble. Y bueno, yo desde mi humilde lugar, en realidad lo único que hice fue ponerle color a todo ese mundo. Y en construcción con todes, ¿no? Ujú. Con sus vivencias, con lo que iba pasando, con el día a día, con el proceso. Yo igual a Michis tengo que decir que llegué al mes y se estrenó. O sea, no es que eso fue un recontra desafío para mí. Claro, porque Tuviste muy tomaste- poco tiempo, ya había muchas cosas ya Muchísimo. establecidas. Ya habían muchas cosas, claro, establecidas. A mí me gusta mucho trabajar en el proceso porque vamos como construyendo juntos, ¿no? Si se quiere llegar y tener la data, fue como, bueno, ok. Tuviste que vestir a Frankenstein, básicamente. Un poco sí. Frankenstein Pero ya estaba hecho Frankenstein, vos tenías que estaba, vestirlo. Claro, sí. Y fue otro desafío completamente diferente a ponerle la obra de Poderío que hice el año pasado, que ahí sí fue todo un año de ir laburando juntos con los chiquis. Fue difícil, pero fue divertido. A mí me parece que está buenísimo aprender desde el desafío también. Sí. Hubieron momentos de mucha crisis de nervios. Yo soy un ser que puedo fluir mucho o me estanco como pez en un estanque así y quiero tener todo controlado. Piscis, sí, Bien. literal. Piscis, pará, ¿y qué más? Yo tengo luna en Leo. Ahí también hay Se mucho juntaban sí. les astrólogos acá. Y Bueno, ascendente ¿no? en Géminis. ¿Tengo chances con vos o no? O muy pocas. Ya arrancaba. No, ¿qué es eso? Sos roja el viejo Yo acá. sé, sí, me rompieron esto acá. No me mira. Rompe la mesa, boludo. Sagitario. Yo soy demisexual, yo soy de Sagitario, me puse roja. Lo primero que me dice, amo. Soy de Sagitario. Tengo. Rompió la me mesa. puse roja ahora, estúpida. Tengo la luna en Capricornio y. Ay, qué hermosa luna. ¿Cómo se llama? El ascendente en Acuario. Ay, qué hermoso. Y tengo, lo peor que tengo. Es que rompo mesas. Es que rompo. No, ya estaba roto. Mira lo que me hace, me pone zoom. Tengo Venus en Escorpio. Hermoso Venus. ¿Vos en qué tenías Venus? No me acuerdo. En Acuario. En Acuario. Ah, como yo. Como vos, amigo. Ay, re. Sí. Muy, sí. Yo sí, soy, muy, claro, yo soy el muy. peor Venus de todos. Que No, ¿por qué? Es divino. Hola, pero se vive fuerte. Sí, intenso, me imagino. Sí, me Esto gusta vodka. la intensidad. Claro. Mojé la mesa. No. ¿Qué preferís? Estábamos jugando un juego. Pies o axilas. Pies o axilas. Capaz con eso. No, mentira. Me calmo, No, chicos. igual es me calmo. divertido. O sea, es divertido verme a mí probablemente. Total. sí. Es un gran contenido, Es un digamos. gran contenido. Intimidando el trolo se llama. Quiero un reel de esto. ¿De vos? ¿De vos? ¿De vos? ¿Qué preferís? ¿Pies o axilas? Axilas. Sin ¿Axilas? pensarlo. Sí, me encanta. Me Ay. fascina. Ujú. Pero sí, yo decía eso, que capaz sonó medio mal, pero en realidad siento que ahí se concentra toda la esencia de la persona. No, sí, ella es bruja. Bruja macumbera. Amiga, lo que menos creí que ibas a decir en tu vida es eso. Es que no sé, esencia siento de la persona. la esencia en el sentido de las aromas. De transpiración, claro. Sí, la esencia. Quiero verte la esencia. Me encanta. Yo es que, no sé, ahora estoy teniendo como esos episodios donde capaz estoy con la persona que me gusta y me gusta como... Me encanta, como que meterte de repente ahí. me quiero meter ahí, como que Sí. quiero entrar ahí. Es como, Sí. siento que ahí está todo su aroma, que su aroma me gusta. Sí, claro. Hay bocha de glándulas, eso es cierto, digamos. Bueno, está También científicamente comprobado. Sí, es una zona muy erógena, Ahí esa va. zona. Sí, sí. También Erógena. es una zona que tiene poco contacto con un montón de cosas, digo. Creo que pasa Sí. con todos los, como, no sé, los plieguecitos o las Claro, cositas. Porque sí. son, ¿qué tengo? Pasta de dientes, mirá.
Tengo pasta de dientes. Me cepillo Podría los haber dicho- dientes yo, ustedes. No me baño, como todos pero- los lugares que tienen menos, que la piel es más sensible, tienen menos contacto también. Ay, Pero ¿alguna vez le han pasado la lengua acá? Tipo, entre, Eso atrás iba a de la decir. rodilla? Es hermoso. Es recontra rico, sí. ¿En serio? Muy, muy, muy. Hay que Sí, probarlo. sí, no, yo es uno de mis movimientos. Distintivos. Tipo, la persona da vuelta y vos. No, la cualquier lengüita ahí. patita también acá. Me dijo de mi sexo, pero no sé. Sí, lo es, pero bueno, es una. Pero ventilo a veces. La cara de Emi. Emi me ha escuchado decir cada cosa. No, pero. ¿Y qué otro pliegue? No, acá no es nada. Medio que cualquier lado medio que es divertido, pero. Es que en el cuello siento que es un gran pliegue. Porque Sí, a mí- pero igual siento que igual es un lugar de mayor contacto el cuello. Claro. Y ya está bastante quemado el cuello. Sí, y Pero atrás de la oreja también está quemado. La oreja también. Me parece que la zona esta, la de atrás de las piernas y los pies. Más el llegando arco, a una edad. Es una ¿El arco? cosa increíble. El arquito Sí. de Sí. abajo y de los costados. Ay, no. Es increíble. Sí, además es las piernas. Sí. ¿Entendés? Sí. Como dónde tenés Sí. las manos mientras Sí. tanto, mi amor. En muchos lugares. En muchos lugares a la vez. Pulpo. De hecho, me gustaría ser un pulpo. En ese, Ay, en ese te contexto me juro. encantaría. Ah. Sí. Pero bueno, me encanta cómo nos fuimos de este tema. este tema mal. Nos trajiste como un. ¿Qué trajiste ahí? ¿Querés Yo mostrar? traje. Una sí, amiga trajo. Una amiga. traje. A ver. Una amiga hormonada. Para personas que nos están escuchando y tienen la oportunidad de vernos, véannos. Oráculo. El oráculo. Ah, no, allá. Ahí está. Ahí va. Bueno, traje a la Concha Suprema, que todo lo ve, todo lo come, todo lo sabe, Todo lo siente. todo lo siente. Quiero aclarar que es una concha hormonada, el clítoris acá súper testo, para afuera, y bueno, traba, sobre Una todo. concha traba. Sí, sí. Esta Me es una encanta. de mis últimas obras para Cuerpo Placer, el taller que dimos en agosto-octubre de este año, Sí. que finalizó con un video danza hermosísimo que ya está en estreno en YouTube. Ujú. Divino, es algo que no tiene desperdicio. Yo ahí estuve en dirección de arte también. Y bueno, el guión daba para esta Concha Suprema que está ahí en el medio como siendo protagonista de toda la obra. Sí. Y de todas las criaturas que de ahí salieron, ¿no? Ah. Criaturas eróticas fantásticas. Ahí va. Me encanta. Y un poco también para empezar a incorporar culturalmente en lo visual, en el mainstream y demás, y en el arte, la concha, ¿no? Me parece que hoy por hoy hay una resonancia con que está un poco como dejando de lado el tema del falo, Sí. ¿no? Y estas cuestiones. El falo más visto desde un lugar masculino cis heterosexual, ¿no? Sí, por Porque supuesto, hay muchas sí. compañeras con falos hermosos. Ni Entonces hablar. vistos desde ese lugar. Así que bueno, así nació ella. La tengo divina ahí colgada en mi cama. Me da suerte, me da todo lo que está bien. Sí, esto que contás. Dale un besito, amiga. O sea, a vos te gusta también. La concha trans. ¿Le das un besito? ¿Le das un besito? No sé dónde estuvo eso. Qué raro. Qué raro cómo Capricornio. sonó eso, ¿no? Está Me encanta porque se activó el primer plano de mi cara y soy yo roja el 80% del tiempo. ¿Podemos hacer un primer plano de, Bueno, vos, de la Inés. concha? Sí, de la concha Ine. La concha Ine, dale, dame la concha. Entendí de la concha de. No, No, la eso después. Arre. A ver, ahí un primer plano con Ine y la. A mí no. Acá. Acá. La carita. A la que le gusta más. Ahí va. Es suave, ¿no? A ver. Es re suave. Mirá ese ojo a ver. como te mira. ¿Así harías vos? ¿Eh? ¿Eso es? No. A ver, contame cómo harías. No, estás loca. No. Yo ayer quise vender fotos de los pies que alguien pague acá en la radio, nadie quiso pagar. Nadie quiso pagar. Mirá que voy a mostrar como. No. Esto porque es como un barquito. como un velero, Es sí. un velero. Me hiciste acordar, volviendo al tema, Flor Despeinada, ¿creo que se llama? Flor Despeinada. Sí. Había hablado, creo, en un programa, esto de que nada, ella estaba en un boliche, como ¿Me que la bueno, puedo, estaba- me puedo quedar con Por ella acá? supuesto, sí. se siente conectadas. Contaba que estaba en un boliche y que bueno, que estaba ahí tipo chapando con un chabón y que bueno, fueron al oscurito y ella empezó a tocarlo, todo muy lindo, todo muy consentido. Y como que ella iba al punto de que ella como que naturalmente sabía cómo tocarlo. No naturalmente, sino como que la sociedad misma... Intuitivamente, claro, sí. La sociedad Sí, misma es sí, como sí, que sí. una ve todo el tiempo estos gestos o Sí, no sé. sí, o el apretón y eso. Pero en el caso de ella, por ejemplo, ¿cómo se toca una concha?
Ahí va. Realmente, socialmente no se dice, no se sabe. Es como que de hecho es una zona que pareciera que está prohibida, que lo único que se puede hacer con esta zona es básicamente a lo único que está Meterle habilitada algo. es meterle Claro. algo. Claro, sí. Sí, es que no se... O sea, acá justo, bueno, es un clítoris hormonado, pero no se contempla como la... no hay data física. Ahora sí, ¿no? Pero digo, como... Ahora hay mucho más. Hay sí, mucho sí. más, pero digo, como el recuerdo que tengo yo de mi ex y demás ha tenido que ver más con un recorrido propio, porque después no te... Con el colegio o esas cosas no te iban a hablar de clítoris, por ejemplo. El recuerdo de mi ESI es cómo poner un forro en un pene. Sí, no, Después la vagina, bien, gracias. Es como, no. Por eso me parece que sí es ultra importante empezar desde lo simbólico, si se quiere, y desde el arte, a construir, digamos, otro lugar para las genitalidades. Y otro tipo de genitalidades que no entran en lo normativo y que existen Total. también. Sí. ¿No? En todo caso, las genitalidades intersex, por ejemplo, y demás. Total. Súper invisibilizadas. Pero sí. A ver, a día de hoy yo creo que ya hay mucha información, mucho más de esto, pero siguen habiendo sectores, permiso por decir, pero paquis, que todavía hay mucha información que no... Perdón, permiso. voy a decir... paquis. Sí, uy, como las abuelas, ¿viste? La gran chucha. Sí, te juro. La chucha. Claro. Sí. Que sí, pasa esto de, ay, no sé cómo tocarte o no te toco directamente, ¿no? Y una queda como, bueno, ok, te toqué yo, no me tocaste vos. Ahí como súper, qué sé yo, insatisfecha, ¿no? Sí. Sí, igual pasa que normalmente cuando estamos con varones, acá te excluimos, Ine. Arre. Yo he estado con varones. ¿Ah, sí? Y Bueno. y he estado con varones... Con varones... La cara. He estado con varones en mi adolescencia heterosexual y he estado con varones trans también. Ahí va. He estado con varones, así que... Así que puedo. Así que puedo puedo hablar. Disculpame. No, bueno, Claro, pero estamos claro. hablando de varones cis, perdón, no aclaré. Claro. Que bueno, también puedes estar en la conversación. Pasa eso un poco, ¿no? Que y de hecho yo lo he experimentado muchas veces, esto de estar como a la merced de un lugar bastante cosificado, ¿viste? Como que eso lo hablamos con la Santa el otro día también. Es como que una está como al servicio de, bueno, dar placer toco, y le doy como- placer y después, bien, gracias. Es Sí. como, bueno, ya cumpliste tu deber. Y una está como ahí, ¿viste? Como al servicio de... o por suerte muchas de nosotros nos avivamos y empezamos a cobrar ese servicio. Pero Claro, sí. les Bueno, que, sí, Muy bueno. sí. les que estamos buscando capaz también mimos o de alguna manera cariño o atención de alguna forma, bueno, no queda saldada del todo. Y falta, Pero bueno. sí, falta mucha educación erótica, si se quiere también, sobre todo puntualmente erótica, que es esta educación sexual que tiene más que ver con el registro de la otredad, ¿no? En el mundo sexual y afectivo. Sí. Con entender que hay un cuerpo que tiene un disfrute y que tiene ciertas sensaciones y ciertos deseos y demás. Que bueno, nada, la eterna conversación de la pornografía y que es con lo que estamos educados, Sí. educades, ¿no? Sí. Y que yo creo que de a poco se está empezando a implementar esto de lo erótico desde otro lugar. La pornografía ha absorbido bastante el concepto erótico y se lo ha llevado a su campo, pero en realidad lo erótico tiene que ver con esto que estamos conversando nosotros, ¿no? Claro. Que es de repente entender e integrar las diferentes genitalidades y las diferentes Maneras de diferentes disfrutar deseos y- Claro, diversas maneras de disfrutar, claro, sí, tal cual. Ok. De hecho me hiciste acordar al este boludazo de Marra que decía que... ¿Para qué quieren eso? Y para eso miren pornografía. Claro. ¿Existe esa persona ¿Existe que esa persona? dijo eso? Sí, sí, tiene un puesto Guau. político. Sí, y ahorren atún. Guau. Renato. Sí, quería que sacaran a Paca Paca. Bueno, tiene Claro. un montón de cosas que capaz le dan un aporte a la sociedad, pero bueno, él quería sacarte todo. Estábamos hablando de patas y axilas y me hiciste entrar en la realidad demasiado rápido, amigo. eso. Sí, ¿no? Sí, no estuvo bien. Yo encima queriendo salir de eso. Me dio ansiedad. Pero bueno, no, volvamos. Volvamos, Vamos ¿qué a las preferís? Vamos a las patas y a las axilas. Pero bueno, sí, está bueno porque de repente nos metimos en la ESI terrible. Terriblemente es que- bien. Sí, terriblemente bien. Sí, sí. Pero bueno, ¿cómo se aborda en la obra? Porque nos fuimos por otra esquina, o sea, estamos hablando de tu obra. En la última obra de todo este maldito solo está gritando. Ujú. ¿A la que ¿Cómo no fuiste? ¿A la que no fuiste? A la que no fui. A la que voy a ir cuando se Sí, repita. claro, obviamente. Sí, ni hablar. ¿Cómo se aborda el tema? Sí. Sí. Y yo creo que
ya de lleno hablando de la historia de las compañeras. Ahí va. De la historia de las compañeras, de lo que es ser travesti, de lo que es ser trans, de los procesos de erotismo, no solamente hacia ellas mismas, sino entre ellas, ¿no? Más allá de lo sexual implícito, hay una cuestión erótica que se da cultural para mí, yo lo hablo entre la comunidad travesti trans, pero me refiero a la comunidad queer en general, esto del registro del otro, del registro de una cuerpa, el respeto y demás. Yo creo que la obra clarifica muchísimo todo eso. Ahí va. Como de repente, ante ciertas situaciones súper hostiles que atraviesan las compañeras constantemente a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Hay todo el tiempo, o se reivindica todo el tiempo esta dinámica erótica. Que es de repente, bueno, nos juntamos, nos reunimos, nos hermanamos, más allá de que hayan diferencias entre nosotras y de que seamos de A, de B o de C, tenemos algo en común y lo vamos a defender hasta el final. Y nos unimos, eso me parece precioso. No quiero dar más detalles, porque tampoco quiero spoilear, pero sí me parece esto sumamente importante, que es una obra que está muy atravesada por lo erótico y no es implícitamente sexual, ¿no? Claro. Sí, es una dimensión mucho más amplia, el erotismo. Es una dimensión mucho más amplia. Sí, esto fue el sí. viernes que se estrenó, ¿no? El viernes 15 pasado. Ok. Sí. Y ya están diciendo todo, es tipo, bueno, va a haber otra edición, va a haber otra función. Sí, por supuesto. Pero, ¿hay alguna especulación de No. cuándo? No. ¿Tipo en qué mes? No, y si tengo, no lo puedo febrero. decir. No, muy pronto, no, ¿Muy ni en pronto? pedo. Sí, no creo. Bueno, no va a ser en Pero no verano. se puede reutilizar las cosas que ya... O ya quieren seguir, digamos, apostando a... Vamos por más, seguramente. Ok. Sí. A un espacio más grande, por ejemplo. Y yo calculo que algunas modificaciones de arte y cuestiones ok. de vestuario también van a haber. Yo no me quedo, o sea, ya sabes cómo soy, amiga. Sí. Si tengo más tiempo voy a ir por más. Pero no tenemos fecha todavía. Por el momento no hablamos de eso. Por ahora vamos a descansar. Les chiquis están creo que desde marzo del año pasado. Ensayando y todo Con eso. este proceso. Sí. Yo llegué hace un mes, 2. Claro. Pero ellas están hace un montón. Así Pará, que desde marzo de este año. Perdón, yo ya estoy en... Yo dije, pará. 2024. Él está en 2024. Acuario. Es que te tomaste vacaciones. Sí, te juro. Claro. Sí, ya siento que es 2024 enero, pero no, estamos en diciembre todavía, no pasaron las fiestas. Sí, es del marzo de este año. Sí. Así que mereció descanso. Hicieron ping-pong la otra vez, ¿no? Sí, creo que sí, Ok. no fue ping-pong, ¿no? Uy, qué divertido. No, yo no jugué al ping-pong. ¿No? Quiero jugar. Listo, hagámoslo, dale. Dale. Hagamos el ping-pong ahí. Como Tenemos que para- hacerlo en 5 minutos más o menos. Dale. ¿Lo hacemos? Es de Piscis igual, no sé cuán rápido Ay, no, contesta perdón. el ping-pong. Igual tengo ascendente en Géminis, vamos a ver cómo está hoy. Dale, Mercurio vamos- está retrógrado igual. ¿Qué- Téngame- Por eso me Pará, quedé ¿qué afuera de mi edad tenés? casa. ¿Qué edad tenés? 26. Porque hay algo de... No No, fue esa cara. No. Sigo restando, me Sí, parece. estás restando de que No llegaste. estoy hablando de Llegaste la- tarde. ¿Llegaste? No, del ascendente, no viste que a partir de los 28 supuestamente se empieza a manifestar más tu ascendente que tu... Ni idea, Qué igual. bien eso. Dicen eso, Sí, yo la yo verdad no que tiene sabía. mucho sentido en mí. Yo estoy más acuario que sagitario, ¿viste? Yo sigo muy capri. Pero bueno, A mí nada. me pasa. Pues estamos perdiendo tiempo de ping-pong. Sí, No, pin. que vas a contestar muy rápido. Pin. Pon. Con. Fiore. Era así, ¿no? Dejémoslo así que es hermosa. Para verdad, cero, mi amor, muy bien. Decime una comida preferida. Ay, ¿ves? No, ensalada con banana. Ensalada rusa. Bien. Ensalada con banana. La ensalada tradicional de lechuga, tomate, pero con banana. Un distinto. Opera. Un distinto. Sí. Un distinto. Muy rico, chiques. Sí. Ok, lo voy a probar. No, no lo voy a probar. Lo voy a probar, no. Bien, una bebida preferida. Agua. Bien, tenemos un purista acá. Sí. Un purista del agua. Lleva agua a todos lados el señor, Bueno, es consecuente. Es consecuente. Bien, ahora quiero que me digas una canción que te represente, que te narre. de O alguna algún manera. momento de tu vida que represente. No necesariamente tiene que ser que represente todo de vos porque me es difícil. Sí, obvio, no existe capaz una Hoy canción día, que- por ejemplo, que te representa. No, iba a decir loco de Turf. Loco un poco de Turf. Ah, mira. ¿Podemos poner un poquito de esa Aparte, canción? sí, no, me mata esa canción. Soy ¿Turf? yo. Sí. Loco, ¿cómo se llama? Loco un poco, Con nada más, casi parece normal. Aparte es del 97, justo cuando nací yo. Amo. Me vuelve loca esa canción. Sí. La pongo para cuando me siento del orto mal, pongo esa canción y, Y se ya me pasa está todo. todo Y me pongo más loco. Y me pongo más Y loco. cuando escuches Sí, esta- te va a alegrar el corazón, te juro. Del marido de Malena Pichot. Exacto. Ah. Padre de su hija.
hija, hijo, hija. Rafael, creo que se llama. Rafael. Bueno, Sí. vamos a decirle hija porque quién sabe. Sí. Bien, ahora decime una película que te describa, que te narre. Uf, Alicia en el País de las Maravillas. Ahí va. Voladísimo. ¿Te Mucho. sentís Alicio? Sí, recontra. Ahí va. Soy. Te veo más como la Igual oruga, no- la oruga que fuma. Me siento la oruga, me siento el sombrerero por momentos, me siento la reina de corazones también por momentos, así que no sé, me identifico con casi todos los personajes. Sí. Ahí está. La Esto es muy baba. cierre de ciclo. esta canción. Muy cierre de ciclo. Esto es un festival en Plaza Moreno. Sí, o una fiesta. Que organiza la Municipalidad de La Plata. Sí, o una fiesta de egresado. Que organizaba ALAC, cuando fui intendente hace mucho tiempo. Cuando sacó el CD ALAC, exactamente, sonaba esto en Plaza Moreno. Y yo era una pequeña que vivía por acá. Se viene la pregunta. La pregunta que la verdad que nada me sorprende, pero porque lo conozco. Tengo miedo yo. ¿Estoy restando? Sigo retando. No quiero, no, ayuda. A ver. Un morbo creo que me digas. Oh. Bueno, uno, solo. El que quieras. Ojo con ser tan específico. ¿Puedo ser Me encanta que específico? suene turf de fondo. Puedo decir algo que nunca me hicieron, pero bueno, me copa y ¿podés? me lo vienen rechazando. Podés disfrazarlo de. Por ejemplo, el otro día vino una invitada y dijo que me gusta la fiesta de amuches. Y eso se comprende con que le gusta. Nadie supera que el que me gusta que me quieran. Mi Sí, morbo es que me quieran. Glenda es una buena morbera. ¿Cuál es tu morbo? ¿Cuál es tu morbo? Bueno, voy a tratar de disfrazarlo. A ver. Me gusta los... A cómo ver, disfrazarla. a ver la metáfora artista. Artistas, sí. Me gustan los líquidos calientes en la cara. ¿Lo disfracé? ¿O no? No se lo imaginan. ¿Un té? Un té. De boldo. Sí. Digerido. Te juro. Líquidos calientes en la En la cara. No tanto, como para que no me quemen. Pero un poquito. Ok, está bien. Bueno, dale. ¿Está bien? Sí, está bien contestado, está bien contestado. Está bien. Hay un tema de Sergio Pángaro y Bacarat. ¿De qué? ¿Qué se llama? ¿Líquidos en la cara? Calientes. No se llama líquidos calientes. Se llama lluvia dorada. Bueno, me parece que lo interpretó bastante bien. Creo que... Igual podrías haber dicho lluvia dorada. A mí me boludo. sí, pero Sí. era muy obvio si decía lluvia No, dorada. bueno, pero el tema es que no digas. ¿Vos tenés pip? ¿O quién me ponía pip cuando Me hablaba? parece que estamos Me bastante gustaba. conectados. ¿Sí? Dije algo tierno. Dije algo tierno. Sí, mira. Zoom. A ver. Hagamos la pregunta de. Yo quiero ¿qué? preguntar nomás si estás de novia monogámica porque yo no quiero irme de acá sintiendo miedo. Ya veo que... Yo soy- Hiciste la yo soy- pregunta de oro igual. Yo soy demisexual, mirá. Mirá. ¿No sus cachetes? ¿No estás respondiendo la No, pregunta? me estoy poniendo cada vez más roja. Mirá, Mi amor. mírame en fondo. Se camufla. Se camufla en el Responde la pregunta, Inés. No estoy, lo voy a volver acá. Bueno, No estoy, no. me quedo tranquilo entonces. No armé chivada ningún directa. bardo. No estoy chiva directamente. Bueno, ¿tenías frío? No, sí, me voy a sacar. ¿Viste? Acá ya me- Ahora viene. No, sigo teniendo ricolor, pero estoy chivando. Estoy chivando que se sepa. Ahí Bueno. está, mira. Hermoso. No sé qué. Ping pong con Fiorentina. Bueno, ahí está. Bueno, ahí se parece. Bueno, parece menos que estoy. Bueno, parece que estoy menos roja. Es terrible, mi amigo. Igual hace Sí, eso no, con, pero Pero yo realmente. soy un tierno igual, con todas las personas Hago que la les perfo. parece interesante, él hace eso. Claro, es mi forma de Yo decirte... me pongo. No te lo Que tomes tan literal. es mi forma de decirme que te caigo bien. Sí. Hermoso. Sí, Ahí te está. juro. Gracias. Sí. Perfecto. Sí, te juro, te voy a mirar la cara. Puta. Te voy a mear la cara. Me caes re bien. Vení que te meo la cara. Che, perdón, me dijimos que hables bien y que no digas nada para la Te voy a mear la cara. Y yo voy a gritar eso. No pasa Es que nada, bueno, me ya puse fue. nerviosa, así que tengo permitido esto. Marcelo Figueras, un beso. Dale, Tini. Listo, Gracias. perfecto. Vamos con la última pregunta. Un platónico. Platónica. Vos.
Ay. No, tiene que ser platónico posta, que sea alguien capaz que nunca viste en tu vida, que no mantuviste una conversación. Vos, dice. Vos. Tengo muchos. Tiene que ser uno. Sí, bueno, pero. Que usa nunca tu vi carta. en mi vida. No sé, bueno, qué sé yo. ¿Famoso o algo así? Y algo así. Alguien que vos medio conozcas, chiste. así Que sea medio inalcanzable de alguna Claro. manera, por eso platónico. Claro, Bueno, inalcanzable. Bill Kaulitz. No sé quién es Bill Kaulitz. ¿Me Bill dibujan en la Kaulitz. imagen? Amor de toda la vida, fans. No sé Ya quién te es. conté a vos. El cantante de- de Tokyo Hotel. El cantante de La Tokyo maricona Hotel. esa. No, es el amor de mi vida, chicos. Ay, ¿podemos poner una canción de Tokyo Hotel? El de Monsoon, ¿cómo era? Monsoon. Yo me empecé a cuestionar lo queer por él. Es que era Por toda su travestísima expresión. él. Sí, toda su expresión queer. Ahora toca electrónica, creo. Sí, ahora está súper una loca. canción. Creo que nunca escuché Tokyo Hotel. O sea, creo que nunca curtí. MTV 2006. Claro, VH1 o... Sí, pero no escuché. No Aparte, escuché, la voz no, o sea, no tan escuché por voluntad propia. Un Que virgo razón- hermosísimo. Sí, Bueno, sí, Ay, sí. mi amor, mira lo que... Me lo quiero Ahí tatuar. tenía 20 años ahí, 17, 18. Sí, ahí tenía... No, 20 y pico ya. 21, por ahí. Mirá ese babyface. Sí, re. ¿De re, dónde re. era Tokyo Hotel? De Alemán. Alemania. Sí, son con el Lo fuiste hermano. a ver vos, todo. Lo fui a ver. Fanático, sí, sí. fanático. Sí, Ah, fanático. ok. Vine a Argentina 2 veces. Le hablé a Bill. Le pedí perdón. Y porque las chicas desastrosas de las fans le dieron vuelta a la camioneta y él se hacía responsable, ¿viste? Le pedí perdón Claro. por mi poco inglés. Te Y puedo él ver me la dijo, cara, le dijiste, Está todo pues. bien, te puedo ver la cara. Y Bill me perdonó. Y yo salí llorando, tipo, Bill me perdonó. No, no. Que le dijiste, I'm Tremendo. sorry, I'm sorry. Sí, te juro. No. Divino él, ¿eh? No, divino. Che, ¿y algo que hayas, que escuches y que digas, que la gente diga, no lo escucha? Bueno, Turf era bastante. Yo Sí, no- la verdad que Turf, fue Bastante. Turf. Claro, Tu respuesta Turf. fue Turf, porque Sí, más que sí, Turf, sí. más que Turf hay. Así tipo muy under, que no... No, más que Under, que sea tipo. Que algo que no se Turf espera de Under, vos. ¿de dónde? Sí, no, es verdad, re comercial. No, más del orden, ni en pedo, si te ven. Piensan que escucho Claro, eso. tal cual. Cumbia No que- villera. ¿Cumbia villera? Claro, sí, no sé, pies chorros y esas cosas, me encantan. Ok. ¿Escuchás? Creo que me ven y no piensan... Creo, capaz que sí, no sé. O sea, en tu O- casa escuchás. Escucho. Ahí va. En mi Ahí va. casa. Sí, está bien, está bien. ¿entendés? Mira, Sí, no, sí, yo no sí. lo sabía. O tango. Bueno. qué sé yo, esas Escucho cosas. tango, escucho, Tango. pongo unos vinilos de tango. Te juro. Me tomé unos vinos. Pongo unos No vinos. me gusta el vino. Me parece asqueroso. ¿En serio? Restaste. Resté un montón seguro. Sí, pero bueno, tiene que ser. Ah, no. ¿Está bien? Igual conmigo sumaste porque a mí tampoco me gusta mucho. Ahí va. Mira ¿viste? vos. Sí, no, ¿viste? me parece asqueroso. Bueno, la tercera en discordia. sí. Claro. Bueno, eso ha sido todo el ping-pong. Sí. Bueno, ¿Te incomodó un hermoso. poco? No, amiga, ¿qué me va a incomodar? ¿Qué me va a incomodar? Me quedé con ganas. Sí. Tabú, esa era la palabra. Mi amigo no tiene tabús. No tiene. ¿Tenés tabús? No. Son tabús. A mí me parece tabúes. que. Tabúes, ahí va. ¿Tabús? Corríjame. ¿Tabús? Creo que en aspecto así, lo único que me frena es como lo que les frena a todos, creo. Como no me meto con los animales y con familia. Ah, Claro. Pero después es como que no, creo A que todos no. Al presidente de la nación, por ejemplo, no. Ah, tenés razón, es verdad. Bueno, no coincidimos con el presidente de la nación. Otra cosa en la que no coincidimos. Sí, No. Si En pueden, vayan absoluto. cerrando. Sí, bueno, vamos a cerrar. Bueno. Gracias por tu tiempo, gracias por venir, gracias, Gracias por por ventilar venir, todo sí. lo que has ventilado, gracias por esa hermosa obra que me perdí, que la vamos a ir a ver con Ine. Por favor. Exactamente, sí. Cuando haya un estreno en Un return. vista, vengan. Podemos hacer como, Totalmente. ya que son un montón de trolos, Sí. podemos llenar todo esto de trolos. ¿Sí? Te juro, Hacemos venir en uno- manada. Hacemos uno por semana. No, el No, mismo día que venga juntas, a amigas. UPA. Uno por día, perdón. No, Uno a por día. UPA, que venga uno a UPA del Claro. otro acá y los Chau, que entremos papi, en plan. Y me voy. Así, mira. Pensé que ni me estabas tomando cuando hacía esa cara. Soy Puta madre. chiquito, no peso nada. Gracias. Nos hemos reído. Sí, ha sido muy divertido. Necesito más agua. Bueno, vamos gracias, a- amigo. sí. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Ya volvemos con a la próxima invitada. Ya. Ya volvemos. Ay, pasó un momento.